Voy a proceder a hacer la exposición de refuerzo de la materia de química. Mi nombre es Santiago Correa. Bien, algunos temas de los que veremos vienen siendo los de la unidad 3 y la unidad 4, que es la cinética química y el equilibrio químico. Aquí he realizado un mapa conceptual sobre la diferencia entre la cinética y el equilibrio químico. Bien, la cinética química nos habla que es la rama de la química que viene estudiando la velocidad de las reacciones y de los factores que la pueden venir afectando, como la concentración, la temperatura y los catalizadores. También analiza los mecanismos por los cuales ocurren las reacciones. ¿Para qué sirve? Nos puede servir para estudiar la velocidad de las reacciones y cómo optimizarlas en los distintos procesos. La podemos usar en la industria, la medicina, la conservación de alimentos y el control de las reacciones químicas. Y en el equilibrio químico podemos ver que es el estado en el que en las velocidades de reacción directa e inversa son iguales. Es decir, que mantienen constantes las concentraciones de los reactivos y los productos. Podemos usarlas y nos puede servir dentro del tema de comprender y controlar las reacciones. Dentro de la industria, la biología, la química industrial, también nos puede servir incluso en la medicina. Bien, vamos a seguir con la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Es la rapidez con la que los reactivos se transforman en productos en una reacción química. Se puede definir como el cambio en la concentración de una sustancia por dicha unidad de tiempo. Podemos expresarla con moles por litro, que es la que generalmente usamos, o dependiendo el caso y el ejercicio como nos lo planteen, podemos usar moles sobre litro por minuto y gramos sobre litro por segundo. Bien, aquí he resuelto el primer ejercicio que nos dice que calculemos la velocidad promedio de una reacción donde la concentración de un reactivo disminuye de 0,50 moles sobre litros a 0,10 moles sobre litros en 40 segundos. Para esto tenemos que usar esta fórmula que nos dice que la velocidad es igual a la constante de concentración sobre la constante de tiempo, donde la constante de concentración es el cambio en la concentración, de concentración final menos concentración inicial, y el otro que les expliqué es el tiempo transcurrido. Bien, aquí ya traspasando todos los datos, nos da que es igual a 0,01 moles. Aquí podemos ver que el signo negativo indica que la concentración aquí es negativo, ¿ok? Del reactivo está disminuyendo en términos de velocidad de reacción. Se expresa en el valor absoluto que nos quedaría así, positivo. Bien. El segundo ejercicio nos dice que calculemos en cuánto tiempo se necesita para que la concentración de un producto aumente de 0,10 moles sobre litros a 0,40 moles sobre litros. Si la velocidad de reacción es igual a 0,015 moles sobre litros por segundo. Para poder calcular el tiempo usamos la fórmula de la velocidad de reacción y despejando el tiempo nos quedaría que la constante de tiempo es igual a la concentración sobre la velocidad. Viendo que nos arroja estos datos, podemos traspasar todo para usar nuestra fórmula y nos quedaría que da 20 segundos. Por lo tanto, la respuesta sería que se necesitarían 20 segundos para que la concentración del producto aumente de 0,10 moles a 0,40 moles sobre litros. Bien. Algunos de los factores que afectan la velocidad de reacción son los siguientes: la concentración de los reactivos, la temperatura, superficie de contacto, catalizadores y la presión dentro de las reacciones gaseosas. La concentración de los reactivos nos dice que a mayor concentración de reactivos, mayor viene siendo la probabilidad de que las partículas reaccionen entre ellas, lo que vendría aumentando la velocidad de reacción. Dentro de la temperatura nos dice que cuando aumentamos la temperatura, las partículas vienen a moverse con mayor rapidez, lo que vendría incrementando las colisiones entre ellas, y esto nos permite que aumente la velocidad de reacción. Superficie de contacto. Dice que cuanto mayor sea la superficie de contacto entre los reactivos, más moléculas estarán disponibles para reaccionar, lo que vendría aumentando la velocidad de la reacción. Un ejemplo puede ser que un sólido en polvo reacciona más rápido que un bloque. Los catalizadores son sustancias que aceleran la reacción sin consumirse. Es decir, que utilizan un camino alternativo dentro de la energía de activación, lo que igualmente viene aumentando la velocidad de la reacción.
La presión en reacciones gaseosas. Nos dice que en reacciones que involucran los gases, aumenta la presión, aumenta la concentración de las moléculas de gas, lo que vendría favoreciendo un mayor número de colisiones dentro de ellas, acelerando así su reacción. Bien. Seguimos con el cuadro comparativo sobre la velocidad de reacción, que nos da los factores, el efecto y la justificación. Aquí he puesto lo que les venía contando sobre la concentración, la temperatura, superficie de contacto, catalizadores y la presión en los gases. Aquí nos cuenta el efecto que este viene trascendiendo y la justificación que nos da. Un ejemplo puede ser entre el carbón. Como ustedes pueden darse cuenta cuando hacemos una fogata, el carbón en polvo o en carbones más chiquitos viene reaccionando y se vienen prendiendo mucho más rápidos que los carbones sólidos. Esto es porque mientras menos superficie se quemaría más rápido. Bien. Ahora veremos la ley de velocidad y el orden de reacción. Las definiciones de estas dos vienen siendo que la ley de velocidad es una ecuación que expresa cómo la velocidad de una reacción depende de las concentraciones de los reactivos y de la constante de velocidad, que es K. Se escribe en la forma general. Velocidad es igual a la constante de velocidad de A y B, donde M y N son los órdenes parciales de la reacción con respecto a cada reactivo. El orden de reacción nos dice que es la suma de los exponentes de las concentraciones en la ecuación de la ley de velocidad. Esta se puede determinar experimentalmente analizando cómo varía la velocidad cuando cambiamos las concentraciones de dichos reactivos. Bien, ahora vamos a explicar este ejercicio que nos dice que a partir de los siguientes datos determinemos la ley de velocidad y el orden total. Bien, según estos datos que nos da aquí, bueno, primero hacemos la determinación de la ley de la velocidad y el orden total, donde tendremos que usar la fórmula que ya vimos. Bien, primer paso vendría siendo determinar m en el orden con respecto a A, comparando el experimento 1 y 2. Dando estos datos, nos quedaría que la velocidad se aplica de 0,02 a 20 y 0,040, dándonos m es igual a 1. El siguiente paso que vamos a usar vendría siendo este de acá, que el paso 2 nos dice que determinemos n con orden de respecto a b, comparando con el experimento 2 y 3. A se mantiene constante, b se duplica de 0.10 a 0.20, entonces la velocidad se duplica de 0.040 a 0.080. Usamos la fórmula y nos quedaría que n es igual a 1, entonces el orden total vendría siendo que m más n es 1 más 1 igual a 2. Y la ley de velocidad es la que usamos acá, de v es igual acá por a y por b. Bien. Segundo ejercicio nos dice que calculemos la velocidad por una reacción de primer orden en A y en segundo orden en B, con A es igual a 0.30 moles sobre litros, B es igual a 0.50 moles sobre litros y la velocidad constante que es K es igual a 0.25 litros cuadrados sobre mol cuadrado por segundo. Bien, usamos la fórmula que ya he planteado con los siguientes datos de K, A y B. Entonces sustituimos valores y nos quedaría que V es igual a 0.01875 moles sobre litros. Entonces la velocidad de reacción es igual a 0.018 moles sobre litros por segundo. Esto es aproximado a 4 cifras redondeadas. Bien, la constante de equilibrio químico, Kc y Kp. Nos cuenta que el concepto es que es un valor que expresa la relación entre las concentraciones o presiones parciales de los reactivos y productos en un sistema en equilibrio químico. Esto vendría dependiendo únicamente de la temperatura y permite poder predecir la dirección y el grado de avance dentro de la reacción. El siguiente ejercicio nos dice que para la reacción N2 más 3H2
2NH3, calculemos Kc con N2 igual a 0.30, H2 igual a 0.20 y NH3 igual a 0.60 moles sobre litros. Usamos este dato que nos da para poder usar la siguiente fórmula de Kc y nos vendría dando la respuesta de 150. Bien, el segundo ejercicio nos dice que calculemos Kp para poder con estos datos calcular la respuesta. Bien, usamos la fórmula igualmente. Acá nos dice que 0.25 sobre 0.48, lo cual nos vendría dando a 5.21. Principio de Chatelier. ¿Qué es el principio de Le Chatelier? Establece que cuando un sistema de equilibrio es sometido a un cambio en concentración, temperatura o presión, el sistema vendría respondiendo ajustándose para minimizar el efecto del cambio y poder restablecer un nuevo equilibrio. En este ejercicio que nos dice del análisis del desplazamiento del equilibrio, damos que el cambio de la presión aumentaría la presión, el equilibrio se desplaza hacia la derecha. Y si disminuimos la presión, se desplazaría a la izquierda. En la temperatura, aumentando la temperatura, se desplaza a la izquierda. Y si disminuimos la temperatura, se desplazaría a la derecha. Dentro de los cambios en las concentraciones, aumentando esto y disminuyendo estos dos de acá, nos da que se puede desplazar hacia la derecha o en la contraria hacia la izquierda. Bien. El siguiente ejercicio nos dice que los refrescos contienen CO2 disuelto, que está en equilibrio con el gas en la parte superior de la botella, como podemos ver aquí. Cuando la botella está cerrada, la presión es alta y el equilibrio favorece la disolución del CO2 en el líquido. Y al destaparlo, la presión disminuiría. El equilibrio se desplaza hacia la derecha y el gas se libera en forma de burbujas. Si enfriáramos la bebida, el CO2 se disolvería más, como hacemos cuando destapamos una gaseosa. El equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Y si la calentamos, se liberaría más rápido, desplazándose a la derecha. Bien, aquí he realizado una investigación sobre las aplicaciones de la cinética y el equilibrio químico en la vida cotidiana y en la industria. Algunos pueden ser la síntesis del amoníaco, con el proceso de Haber, en la industria, producción de fertilizantes. Y nos explica que este proceso, el nitrógeno y el hidrógeno reaccionarían para formar amoníaco. En la conservación de alimentos, podría ser dentro de la industria de los alimentos y las bebidas. Nos explica que enlatados y envasados al vacío reducen la concentración del oxígeno y esto nos permite que durarían más. Bien, en los catalizadores dentro de los automóviles, dentro de la industria automotriz, nos explica. Los autos usan catalizadores para acelerar la conversión de gases contaminantes en productos menos dañinos, como el CO2, el nitrógeno y el oxígeno. La cinética química es clave ya que los catalizadores reducen energía de activación y aumentarían la velocidad de la reacción. Gracias por su atención.